lucha en todas las movilizaciones y en todas las luchas a nivel internacional, ¿no? Entonces estamos ahí, estamos con la solidaridad con Palestina y hasta la victoria de Palestina, ¿no? Viva Palestina libre. Así es. Bien, pasemos al tema de Bolivia, ¿no, Miguel? Sí, sí, Bueno, acá hay, bueno, varias cosas que comentar, ¿no? Fue una semana bastante complicada, bueno, el centro de la cobertura mediática y bueno, en general fue la situación de Yayagua, ¿no? El enfrentamiento entre comunarios y que llegó a enfrentarse con gente del pueblo, ¿no? Como se ha catalogado un enfrentamiento entre personas del pueblo. Pero esto parte, y el calor y el impulso de estas movilizaciones parten de algo que se está gestando, bueno, se estaba gestando sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que es el tema de la crisis económica, el alza generalizada de precios, el tema de la gasolina, que realmente están generando una situación cada vez más grave para el pueblo trabajador, ¿no? Estamos en una situación que es insostenible, no podemos aguantar esto. eh, bueno, es terrible el incremento de precios de todo, injustificado porque muchas de estas cosas se producen a nivel nacional, por ejemplo, el tema del pollo, el tema de, bueno, varias cosas, ¿no? Incluso el mismo aceite, etcétera, que no son productos importados, pero que sus precios se están disparando, ¿no? Y eso lleva justamente a la necesidad de, bueno, reclamar sobre esta situación, ¿no? ¿Qué hace el gobierno que permite este incremento generalizado de precios? Y bueno, partiendo de eso se empiezan a generar distintas movilizaciones, había incluso convocatorias a marcha de cacerolas vacías, entre otras medidas, anuncios incluso de sindicatos que llamaban a tomar medidas. Un caso muy interesante fue una declaración del sindicato Manaco. Entonces una situación que llevaba, digamos, hacia una lucha, ¿no? Una lucha por la defensa de la economía popular. Entonces, en ese marco, eh, se dan estas movilizaciones que comienza el bloqueo de caminos, ¿no? Justamente con ese tema a la cabeza como principal consigna, pero lastimosamente también por debajo teníamos el tema de, bueno, de Evo Morales y de su candidatura, ¿no? Y que él lo decía abiertamente, ¿no? La necesidad de la candidatura de Evo Morales para solucionar la crisis prácticamente, ¿no? Esto distorsiona y distorsionó mucho estas movilizaciones al punto de que muchas, por ejemplo, este tema de las cacerolas vacías en la ciudad de La Paz fue suspendido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay mucho rechazo también a la figura de Evo Morales en varios sectores y en otros sectores lastimosamente sigue apareciendo como, y algunos compañeros lo dicen, ¿no? Como es el único que se preocupa por el tema económico hoy en día del pueblo, ¿no? Bueno, hay que hilar un poco fino en esta situación y esto llevó al violento enfrentamiento en Yayagua y puede generar más adelante otro tipo de situaciones, ¿no? Eh, Ahí, bueno, se puede lamentar el saldo trágico de la pérdida de vida de varias personas, algunos policías, y la represión también, que fue brutal, que en general fue bastante silenciada, ¿no? No ha habido mayor cobertura en los medios de cómo fue la represión y el desbloqueo en la parte de Yayagua. Solo se vieron las imágenes de miles de militares y policías que se congregaron para desbloquear. Y bueno, hubo varias denuncias, pero que al final no se esclarecen de la muerte de comunarios, ¿no? La única que está claramente establecida es de un comunario que habría fallecido producto de esta represión, además bueno, decenas y quizás cientos de heridos, ¿no? Bueno, es brutal esta represión y claro, tratan de generalizarla y de marcarla como que es una represión contra el evismo, contra Evo Morales, etcétera. Y los bloqueos de Cochabamba están tomando ese mismo carácter, ¿no? Hay una política de desbloqueo. El día de hoy, al parecer, incluso ya estaban levantando los bloqueos justamente por el aislamiento mediático, el aislamiento de respaldo que llegaron a tener después de los hechos de Yayagua y hay que ver cómo va a avanzar este tema de la represión contra bueno, estos sectores en Cochabamba, ¿no? Pero en realidad esta represión la hacen, bueno, en contra de la idea de Evo Morales, pero lo importante acá es nosotros ver de que en realidad esta es la represión que se va a generalizar
contra el pueblo trabajador que salga a pelear por lo más elemental que estamos viviendo estos días, que es el tema de la alimentación, de tener un plato de comida, que eso es lo que hoy en día nos están quitando. Ahora, es importante señalar cómo se está dando esta situación de crisis económica, porque claro, es... Obviamente ahí está la cabeza visible y expuesto el gobierno, ¿no? Pero el gobierno lo que hace también es ocultar detrás del rostro del gobierno los verdaderos intereses también que están detrás de esto, que es aprovechar la crisis para hacer un gran negociado. Eh, es muy interesante justamente el alza de precios de productos que se producen en el país, ¿no? Los panaderos, por ejemplo, reclaman es justamente eso, que hay un incremento generalizado de precios de todo, la harina, bueno, ya es importada, pero por ejemplo la manteca, ¿por qué tiene que subir si la manteca se hace en el país? Y bueno, eso podríamos decir de varios temas, el pollo, bueno, no sé, la gelatina, la mayonesa, todo está subiendo. ¿Y por qué? Y ahí entra justamente la mano de los empresarios. No solo es el tema del intermediario, del comerciante especulador, sino aquí tenemos los grandes empresarios especuladores. Claro, el pequeño, el mediano empresario, en esta situación hay muchos casos que están quebrando, ¿no? Empresas, pequeñas empresas que están cerrando porque no les alcanza, ¿no? Con el tema de que la gente ha caído nuestro nivel de ingresos y además con la inflación que se está dando con el incremento generalizado de precios, ya no alcanza para comprar algunas cosas. Las empresas pequeñas y medianas probablemente cierran justamente por eso, porque tienen que comprar caro para vender barato, tal vez ya no alcanzan para vender esos productos y están cerrando muchas empresas, pequeñas, emprendimientos, mientras que los grandes empresarios nos están subiendo los precios a lo que quieren, no hay aumento salarial y se están enriqueciendo producto de eso, ¿no? Eh, Eso es lo que tenemos que ver y denunciar y detrás de este encarecimiento generalizado está la gran empresa detrás, está la especulación también en general de estas grandes empresas, de estos grandes comerciantes también. Y claro, ahí también cada quien aprovecha y hay algunos pequeños comerciantes, como los que residen en distintos pueblos, en distintas situaciones, que están acaparando todo eso, ¿no? Lastimosamente, esta oleada de movilizaciones que se estaban tornando en contra del gobierno y en contra de esta situación de crisis económica, bueno, han sido desviadas y distorsionadas en gran medida por la presencia de Evo Morales como, y el intento de su candidatura como posible solución, y que algunos sectores sí creen que sea así. Pero con eso se ha logrado frenar este proceso de movilizaciones y el cual tenemos que ir pensando y retomando, ¿no? Acá es muy importante ver que al calor de toda esta situación, bueno, hay una crisis política evidente en el país, toda esta separación, ruptura del MAS, la división generalizada de la derecha, pero además el hecho de que tengan que reunirse para garantizar unas elecciones, de hecho fraudulentas, entre todos los candidatos prácticamente en Santa Cruz, la derecha, el masismo, excepto Evo Morales, obviamente, que está inhabilitado por la aplicación de la misma ley que él hizo en su momento para inhabilitar otras alternativas populares, toda la judicialización, además de este proceso electoral, donde el Poder Judicial, el Poder Electoral se pasan la pelotita para evitar unas elecciones transparentes, libres, y para hacer unas elecciones muy antidemocráticas. En ese marco, bueno, se reúnen en Santa Cruz las distintas candidaturas, un nuevo encuentro de los distintos candidatos para blindar las elecciones y para tratar de reprimir a todo aquel que diga que estas elecciones están mal. Pero tenemos que decir claramente, eso también es una medida antidemocrática. Si fueran elecciones libres, si fueran elecciones democráticas, no necesitarían hacer eso. Simplemente correrían y toda la gente estaría pensando en las elecciones. Hoy en día no pasa eso. Uno, porque la gente está pensando en la crisis económica, que ese es el gran problema. Y todos los candidatos están apoyando y aprobando y planteando propuestas que van en el sentido de que la crisis económica para el pueblo trabajador se profundice. Claro, dicen, vamos a solucionar la crisis, pero ¿cómo? Reventando la economía popular, quitando el dinero del bolsillo, quitando el plato de comida al pueblo para garantizar las ganancias de los grandes empresarios. Y para eso ha sido su reunión en Santa Cruz y para eso están queriendo blindar estas elecciones. Esas elecciones antidemocráticas fraudulentas lo que quieren es avalar el ajuste antipopular, la destrucción de la economía popular que nos quieren imponer. Entonces, eso es lo que tenemos que repudiar. Y ahí y tenemos que decirlo claramente, la posición de Evo Morales, en lugar de ayudar a que haya alguna opción alternativa desde el pueblo trabajador que se generalicen estas luchas por la situación económica, lo que ha hecho en los hechos es debilitar estas luchas y es abrir más bien
paso y vía libre para que avance esta política de elecciones fraudulentas y antidemocráticas. En ese sentido es el total repudio a esta posición de Evo Morales. Y ahí se tiene que decir, claro, o sea, si él incluso daba un paso a un costado y decía, no, acá lo importante es el tema económico, mi candidatura la dejo afuera, algo así, podía mostrarse incluso como un líder realmente del país que realmente esté velando por el pueblo. No, no lo hace, porque su interés al final es lo mismo que de los demás candidatos y sus planes y las declaraciones que ha hecho de propuestas económicas, porque eso es muy importante, sobre todo para quienes apoyan a Evo Morales, que se nota que hay mucha gente, y más aún, no solo que son los que siempre han estado apoyándolo, los fanáticos, sino mucha gente que desconfía, que ya tiene mucha desconfianza de Evo Morales, ahora ante la situación de crisis, algunos pueden decir, bueno, Evo Morales, con él no estábamos así, como muchos dicen, o es una alternativa, porque aquí tenemos a todos estos delincuentes que se están juntando para destrozarnos, ¿no? Para arruinar nuestra economía, para quitarnos el plato de la mesa. Entonces ahí Evo Morales más bien está creciendo por el producto de toda esta política nefasta económica del gobierno y sus aliados de derecha, pero en ese marco lo que tenemos que señalar claramente para todos estos compañeros es cuál es la política económica diferente de Evo Morales, en qué se diferencia Evo Morales de lo que dice el gobierno o de lo que dice la derecha. Evo Morales no va a ser un gasolinazo, Evo Morales no va a ser la devaluación, todo lo contrario. Él avanza hacia eso. Evo Morales dice, yo ya hubiera hecho el gasolinazo, ¿no? Y lo dijo así, y es lo que realmente quiso hacer en el 2010. Respecto al tema de ajustar a los empresarios, que son los que están especulando y los que nos están quedando con nuestros dólares, los que están generando en gran medida este proceso de inflación. Bueno, cuando se le planteó el tema de, porque Linera, su ex vicepresidente, dijo, hay que agarrarle del cuello a los empresarios, algo que él nunca hizo, ni es un pura palabrería en sus bocas, eh, Evo Morales dice, no, 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 eso no se hace, nunca hemos hecho eso en nuestro gobierno y no se tiene que hacer, hay que dialogar con los hermanos empresarios. Bueno, esa es su política, ¿no? Al dialogar con los hermanos empresarios, él recibirá, no sé, pues, otras dádivas de los empresarios, otro gran caballo millonario, etcétera. O además, hoy en día Evo Morales también es un gran empresario, ¿no? Es un empresario que exporta, ¿no? Eso logró a través del gobierno, ¿no? Convertirse en un gran empresario. Entonces, ahí Evo Morales lo que hace es mantener la misma política que están planteando toda la derecha neoliberal de los vendepatrias, Tutos, Dorias, Manfred, etcétera, y también del gobierno de Arce y Andrónico y compañía, ¿no? Eva Cop. No hay una diferenciación en general, ni con Evo Morales ni todos los demás. Y si Evo Morales estaría presente en estas elecciones, el carácter antidemocrático, el carácter fraudulento de las elecciones sería el mismo, ¿no? Claro, por sus diferencias, incluso quién sabe lo que estén pensando de dejarlo Evo Morales como una alternativa, si es que el pueblo se levanta contra los planes de ajuste, para que entre Evo después para mantener los negocios de la oligarquía y de los grandes empresarios. Entonces, eso es lo que se tiene que repudiar y tenemos que dialogar con los compañeros que apoyan y que pueden creer que Evo Morales es una alternativa, señalando de que no es así, que tenemos que construir una propia alternativa popular, que Evo Morales también, y lo hemos visto en todo su gobierno, ha pactado con los empresarios, la represión violenta de Yayagua ya la hizo Evo Morales en otros momentos, contra la gente del Tibnis, por ejemplo, contra los Yungas, contra los trabajadores en general, contra los Fabriles en un momento y contra todos los trabajadores de la COP que lucharon por la ley de pensiones. Entonces, una represión generalizada que, bueno, ya venía de la época de Evo Morales y que ahora la siguen aplicando incluso contra la gente que apoya a Evo Morales. Esa sería la novedad, contra quién se aplica esto, ¿no? Pero en ese marco es necesario que levantemos una alternativa desde el pueblo trabajador y levantemos la necesidad de luchar en defensa de nuestra economía popular, en defensa de los derechos más básicos que incluso están reconocidos en la Constitución, como es el de una alimentación digna. Hoy en día, con el alza de precios, hay muchas, con el cierre de empresas, hay algunas empresas también que están despidiendo a compañeros. En Fabriles se está sintiendo todo este tema. Los gremiales en general, claro, los gremiales pobres están también sufriendo esto. Los ricos tal vez seguramente estarán especulando y tratando de ganar más dinero, pero dentro del pueblo trabajador, muchos comerciantes pobres también están sufriendo terriblemente esta crisis. Y en general todos hemos visto disminuido en general todo nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra en esta sociedad, en el mercado. Y eso nos tiene que llevar a la necesidad de defender. ¿Qué está pasando con los niños que tienen pocos ingresos? ¿Cómo está la situación de su alimentación? Eso no se está discutiendo, eso no les interesa a los distintos candidatos. Más bien lo que quieren hacer es matarnos de hambre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que prepararnos para luchar
lo hemos planteado en anteriores programas, necesidad de construir y generar comités de defensa de la economía popular para defendernos, ¿no? Como una medida de defensa de nuestra economía, de nuestras necesidades más básicas, frente al brutal ajuste que están realizando ya con este gobierno de la mano de los empresarios y lo que se prepara, porque eso tenemos que tener muy claro, de todos los candidatos, no es el típico discurso que se maneja, que puede ser correcto muchas veces, de que ninguno de los candidatos defiende nuestros intereses. Ahora tenemos que ser claros, todos los candidatos no solo no defienden los intereses del pueblo, todos los candidatos que están habilitados en estas elecciones, lo que están buscando es reventar la economía popular. Están buscando destruir nuestros ingresos, destruir la economía popular y que haya más hambre en el pueblo trabajador. Y todos quieren eso. No es simplemente que no les interesan los intereses del pueblo trabajador, les interesa destruir la economía popular, destruir los intereses del pueblo trabajador, disminuir más el nivel de vida de las masas del país para garantizar beneficios y grandes beneficios a los empresarios en un periodo de crisis. Y contra eso tenemos que enfrentarnos. Em, bueno, con eso de mi parte, no sé, compañero Miguel, si tú quieres ampliar sobre esto. Eh, sí, algo en relación a los discursos, ¿no? Este, Sí, que por un lado la posición de derecha, eh, prácticamente todos, pero bueno, los más importantes, el Tuto, Doria Medina, eh, eh, el mismo Manfred, eh, están planteando que el problema es que hay mucho gasto del Estado, que hay que limitar eso. Es el discurso típico de Milei, ¿no es cierto? Es terminar con los gastos del Estado. ¿Y eso qué significa? Por supuesto, mucha gente está de acuerdo que dice, bueno, hay los diputados, senadores, altos funcionarios ganan 20, 25 mil bolivianos, tienen que ganar menos. Bueno, sí, se puede, por supuesto, eso está bien, pero eso no es el eje del problema del país. El problema del país lo que están llevando las grandes empresas, el agronegocio, las transnacionales, que están saqueando el país. Y de eso, por supuesto, no habla nadie. Y tampoco Levo, que también dice, la culpa de todo la tiene el Arce por la economía, que cuando yo estaba era mejor. Bueno, pero a ver, ¿qué cosa estás haciendo? Lo que está pasando ahora lo preparó la política del Evo, que fue dejar que siguieran saqueando hasta que llegó a este punto de crisis total. ¿No es cierto? Que se acabó el gas, que el litio, bueno, se lo están regalando ahora chinos y rusos, aunque todavía no están sacando mucho, produciendo un descalabro, que el oro se lo están llevando empresas chinas, empresarios disfrazados de cooperativas que asociados a su vez a empresas chinas y de otros países, sin pagar impuestos. Bueno, es un saqueo del país. Y esto se está agudizando. Y esto nadie, ninguno de los candidatos dicen absolutamente nada. Y tampoco el Evo, que claro, sí, dice, las elecciones están mal, son tramposas. Bueno, sí, porque él quedó afuera. Pero no dice nada de todo este desastre económico y sus causas, que no son solamente un mal manejo del Estado, o que eh, tiene que ver con que el Estado está al servicio de estos intereses imperialistas, grandes empresarios, etcétera. Y en ese sentido, eh, siempre el imperialismo, y aún más en momentos de crisis, juega una política totalmente tramposa de apoyar a algunos candidatos, entenderse con, esperando que gane quien gane, se van a liar con ellos después, o le van a dejar seguir saqueando el país. Esa es la política imperialista clásica.
Solo que ahora el imperialismo también tiene sus líos, dividido entre chino, ruso y sobre todo norteamericano, que están tratando de re, volver a meterse, digamos, dominando Bolivia. Eh, entonces, bueno, sí, entre ellos hay un forcejeo, eh, pero eh, todos quieren saquear Bolivia. Y de esto no dice nada ninguno, como digo, ninguno de los candidatos. Esta es la gran hipocresía, ¿no es cierto? Su pelea, claro, es por ver quién gana, a ver cómo hacen, a ver. Bueno, y ahora lo que han hecho en el último, la otra semana, hace unos 10 días, una reunión en Santa Cruz de todos para decir, bueno, sí, tenemos que garantizar las elecciones democráticas. ¿Qué elecciones democráticas? Están prohibidos. Bueno, por un lado está excluido el Evo, bueno, que hoy es la persona que tiene más apoyo de lo que queda del MAS, digamos, o ya no del MAS, digo, pero el ex MAS. El, por otro lado, no permitieron la inscripción de organizaciones indígenas que supuestamente en la Constitución podrían haberse inscrito, no se permite. Y obviamente la eh, norma antidemocrática, que es que para hacer un partido que se presenta a elecciones, hay que juntar 110.000 firmas y tiene que aprobarlo el Tribunal Supremo Electoral, que solo aprueba a los partidos que son amigos del gobierno o que son de grandes empresarios que los sobornan. Así, los partidos nuevos, bueno, es el de Manfred, que juntó las firmas rápidamente. Claro, también es el alcalde de una ciudad, juntó firmas, digamos. El otro, Nueva Generación, que no, no tiene, ni se sabe cómo juntó firmas, pero se legalizó. Entonces, por eso es una elección antidemocrática. Hoy, la mitad de la población, por lo menos, incluso hay algunas encuestas, no tiene idea quién votar, está en contra de todos, no, no, no tiene. Claro, cuando avance la campaña un poquito más, dirán, bueno, votaremos este que es menos malo, este que es un poquito no sé qué, pero no hay ahora ninguna candidatura popular que la gente diga, no, no, esta es la salida, más allá que tuvieran razón o no, pero eso no hay. Hay un descontento, confusión, y como digo, no hay propuestas de los candidatos, ni tampoco del Evo, para terminar con este desastre económico. Es decir, que cualquiera que gane eh, va a mantener esta situación, va a empeorarla mucho más inclusive, devaluar la moneda, eh, aumentar la gasolina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Esto es lo que se viene. Entonces hay que ser consciente de esto y bueno, tenemos que discutir también cómo el pueblo trabajador se enfrenta a esto. Eso. Muy bien, Miguel, gracias. Y bueno, hay mucho que ir discutiendo y debatiendo sobre este tema, ¿no? Pero acá lo central es eso, ¿no? Un ajuste que se nos viene, una tendencia represiva en contra de la resistencia frente a este ajuste y unas elecciones fraudulentas que lo que quieren hacer es ratificar este ajuste, ¿no? Frente a eso, ¿qué planteamos? ¿Qué respuesta damos? Bueno, ya venimos planteando este tema de la economía popular, perdón, de los comités de defensa de la economía popular, que es muy importante irlos generando, irlos pensando, irlos desarrollando, desde el tema de soluciones básicas para pasar el día a día, incluso que tenemos que pensar incluso en ollas comunes, etcétera, porque esa es la situación que se está viviendo, ¿no? Incluso ya no hay pan y en las distintas ciudades hay situaciones donde está más difícil la vida y otras donde está menos. Respecto al tema del agua, por ejemplo, para ejemplificar un poco esto, una vez de que se levantó el bloqueo, una persona que podía ir a decir, bueno, quiero trasladarme a Sucre o a La Paz, no hay gasolina para eso, ¿no? Es el grado de crisis, ¿no? O sea, no es necesario el bloqueo para
que, bueno, estemos perjudicados y estemos sufriendo, bueno, distintas situaciones, ¿no? Incluso el tema de no poder viajar libremente, ¿no? Basta con que se sigan aplicando las políticas de este estado empresarial transnacional, ¿no? De la oligarquía y con su gobierno a la cabeza, ¿no? Que, bueno, que está abriendo el paso para un recambio alrededor de eso. Bien, justamente en el último punto, lo que hemos ido trabajando como Partido de los Trabajadores en una discusión amplia al respecto es qué